Gracias por las proezas que haremos cada uno de nosotros como iglesia. Bendecimos tu palabra, Señor, y gracias por la libertad que nos das. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos coinciden conmigo que no existe? No hay lugar más alto, así como le cantábamos, que el estar en su presencia, que el poder estar pegado a su corazón y entender y poder saber claramente qué es lo que Él nos está pidiendo en este tiempo a cada uno de nosotros y poder hacer aquello que Él nos está pidiendo. Quiero compartirte un relato. Cuenta la historia que había un joven capitán que estaba con un pequeño pelotón de soldados, también muy jóvenes. Y ellos estaban intentando cruzar un río. Y resulta que hasta la mitad del río había grandes rocas. Parecía que hasta allí no había dificultad alguna para poder cruzarlo. Pero se encontraron en el medio del río sin hacer pie. Entonces había que resolver esa situación. Y el joven capitán llama a sus soldados y les dice que fueran y echaran un árbol y prepararan un tronco y que pudieran echar al río para que el pelotón pudiera pasar al otro lado. Y este joven capitán veía el esfuerzo de sus soldados, como ellos trabajaban, pero no era suficiente. No podían alcanzar a colocar el tronco para cruzar al otro lado. En esto, un hombre mayor estaba observando y se acerca al joven capitán y le dice: si entre todos hacemos el trabajo, lo vamos a lograr. Así que fue el primero que se remangó, fue a hacer fuerza, a tomar el tronco junto con los soldados, y esto hizo que este joven capitán también fuera movilizado y fuera a ayudar a levantar el tronco y poder echarlo al río. Y así fue que en el esfuerzo de todos pudieron cruzar al otro lado del río. Este joven capitán estaba muy intrigado de saber quién era esta persona mayor que le había dado este consejo, y no solo el consejo, sino que se había esforzado con ellos para hacer el trabajo. Y entonces este hombre se da a conocer, le dice su nombre, pero también le dice: soy el general del ejército. Si la tarea la hacemos entre todos, es más fácil. ¿Cuánto coinciden conmigo? Amén. Y en esta noche quiero compartirte lo que Dios puso en mi corazón como una carga. Y me recuerdo esto, que cada vez que le comparto a la pastora que Dios puso una carga en mi corazón, el mensaje de ellos dice: al que tiene la carga se hace cargo. ¿Cuántos conocen esto? Se hace cargo. Entonces les dije: Dios, poné temor y poné sabiduría para que cuando comparta esto que está en mi corazón, seas vos el que hable y no sea yo. ¿Saben por qué? Porque cuando los seres humanos hablamos, no tenemos nada que dejar que prospere y haga bien a la otra vida. Pero cuando es Cristo quien nos habla, su Espíritu Santo, entonces Él el que nos toca. Y cuando nos toca, siembra. Y cuando siembra, cosecha. Amén. Como esa lluvia abundante que está cayendo del cielo. Así son las bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. Amén. Esas son las bendiciones que vienen sobre tu casa. Y la palabra de Dios, el Marcos 16, 15, 20, que es donde
vamos a reflexionar en esta palabra y otras más, pero para poder interpretar esto de empezar y terminar. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar alguna vez hemos empezado algo? Un sueño, un proyecto, un estudio, una carrera, algo. Levanta tu mano bien arriba. ¿Saben qué? La palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche es empieza, pero termina. Así que mírale al que le tenés al lado y vas a decir, voy a empezar y voy a terminar. Amén. ¿Saben por qué? Porque esas manos que se levantaron son las que van a dar testimonio en diciembre en el culto de acción de gracias. Y muchas de esas manos van a correr con su título en las manos y van a decir, empecé y terminé. Y muchos van a poder decir, el proyecto que estaba proyectando, valga la redundancia, ¿sí? Produjo efecto, dio fruto y aquí está realizado. Y van a poder plasmarlo eso en un hecho concreto. Pero esto tiene que ver con la determinación, con la decisión, con el querer, con la voluntad. Y Dios nos habla en su palabra. Santiago, ahí está. Perdón. Dice en el versículo 15, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y fíjense cuál fue la respuesta de los discípulos. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Dios en esta noche nos está lanzando un desafío. Nos está recordando una y otra vez el mandato que Él nos dejó en la gran comisión, que es ir y hacer discípulo, ir a ganar un alma más para Cristo, uno más para Jesús. Pero ¿saben qué? Él jamás va a darnos una tarea que nosotros no podamos hacer. Él jamás va a confiarnos algo sin antes capacitarnos y prepararnos. Y ejemplo tenemos en el pasaje que sigue. Allí en Juan 4:34 la palabra de Dios dice, y esto salió de labios de Jesús. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Esta palabra de Dios se encuentra en el relato del encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana allí en el pozo. Saben que Jesús iba con sus discípulos y se vio la necesidad de tener que cambiar la ruta, desviar su camino, porque había una urgencia en sus discípulos. Y era que estos estaban cansados y estaban hambrientos, dice la palabra. Y como Jesús nos ama, así como nos prepara y nos capacita para toda obra, también Él asiste todas nuestras necesidades. Entonces entraron a Samaria. Allí en Samaria Jesús se encuentra en el pozo charlando con una mujer samaritana. Un judío no tenía esto por costumbre, jamás hablaba con un samaritano, no había relación con ellos. Pero Jesús se aparece a esta mujer y le pide que le dé de beber. Y ella le dice, ¿tú me pides a mí que te dé de beber? ¿Que soy samaritana? Y Jesús le dice, sí. Como hoy me pide a mí y te pide a vos que le dé de beber. Sí, a mí y a vos que le dé de beber. Es más,
Cuando estemos ante Él, Él nos va a preguntar qué es lo que hicimos. Y es muy probable que nosotros le hagamos también una pregunta. ¿Cuándo te dimos de beber? Y Jesús te responda. Cuando le diste a ese ancianito de beber. Cuando le ayudaste a alimentarse. Cuando sanaste esa herida que nadie quiso sanar. Cuando cambiaste ese pañal que nadie quiere cambiar. Cuando te detuviste a ver al otro y ya no miraste con tus ojos, sino que miraste con los ojos de Jesús y pudiste ver la necesidad de tu hermano, la necesidad de tu prójimo. Eso es. Pero ¿saben qué continúa diciendo el relato? Que esta mujer no terminaba de salir de su asombro. Y ella sabía que se hablaba de un Mesías y se hablaba de un profeta, pero no tenía la menor idea de que el mismo Mesías, el mismo profeta, era quien le estaba hablando y quien le estaba solicitando de beber. Hasta que ella cae en cuenta y entiende y se percata que es Jesús, que es el Señor, que es el Salvador mismo quien se acercó a ella. Y saben que era tanto la emoción de esta mujer que dice en el relato que fue al pueblo, fue a su ciudad y fue a gritarlo. Y yo me imagino que es exactamente así, porque hay una habilidad muy hermosa de las mujeres, ¿sí? Que tenemos un lindo pulmón y que hablamos lindo cuando estamos llenas del Espíritu Santo. Entonces esta mujer fue a la ciudad y fue a compartir esto, que se había encontrado con el Salvador, que Jesús estaba allí. Y dice que muchos creyeron por el testimonio de ella, porque Jesús no solamente le solicitó que le diera de beber, sino que en esa larga charla que tuvieron juntos, Él le pudo hacer ver a ella que Él la conocía, que conocía sus debilidades, que conocía sus necesidades y que había llegado a su vida para asistirla en todos y en cada una de ellas. Entonces, los discípulos seguían en la ciudad buscando ese alimento físico y ese lugar de descanso. Pero Jesús se había determinado algo y era hacer la obra. Y mientras Él estaba esperando a sus discípulos, Él seguía haciendo la obra y era dando el alimento espiritual a todo aquel que necesitaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús no te va a pedir algo que Él no lo haya hecho antes. Todo lo que Dios te pida, Él antes lo hizo. Nos dejó ejemplo en todo. Y el mejor ejemplo del empezar y terminar la obra. Y podemos rescatar 3 características muy puntuales en Jesús. Jesús estaba enfocado. Jesús no estaba distraído. Él no estaba mirando ni a su izquierda ni a su derecha. Él estaba enfocado. Había entendido, abrazado y estaba prendido de la obra que su Padre le había encomendado. Y al estar enfocado, estaba determinado en que eso se cumpla. Entonces, otro de los grandes atributos que podemos ver en el ejemplo de Jesús es la obediencia. La obediencia incondicional. Obediente y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él no dijo, pero el desierto es muy caluroso y es muy sucio. No tenemos dónde ir a un sanitario, no tenemos que beber. Él obedeció y fue. Queda muy lejos
¿Ustedes creen que es casualidad que sus discípulos hayan estado cansados y tengan hambre? Dios lo había preestablecido que él entrara a Samaria, porque ahí es donde se produjo el gran evangelismo explosivo. Porque esta mujer se encontró con el Salvador y lo proclamó a toda la ciudad y muchos creyeron y se convirtieron. Esto no fue una casualidad, fue algo preestablecido. Y él obedeció. ¿Y saben qué dice la palabra? Que nunca dejó de hacer la obra. Lo terminó. Y él espera de nosotros exactamente lo mismo. Por eso en Juan capítulo 20, el versículo 21, él nos dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué estaba diciéndonos y qué nos, en ese entonces a ellos y qué nos dice a nosotros hoy? Que estemos tranquilos y estemos en paz. Él es quien nos envía y Él es el que hace la obra a través de nuestras vidas. Simplemente tenemos que obedecer. Tenemos que ir y hacer la obra. Pero si llevamos a un pasaje paralelo, allí el pasaje de la cosecha, de la siembra y de la cosecha. Se encuentra en el capítulo 4 de Juan, pero vamos a ser puntuales en el versículo 35. Allí Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos, como nos dice a nosotros hoy, miren los campos. Y ahora yo te pido que hagas un ejercicio, ponete en pie. Gira y mira hacia la puerta. Mira a tus hermanos, mira a tu alrededor. Y Jesús decía, miren los campos. Bien, gracias. Qué obedientes que son. Qué bueno. Qué generales que hay acá. Y Jesús decía, miren los campos. Los campos están listos. Pero ¿saben qué? Como en aquel entonces, hoy también existen algunos sabios y entendidos del rubro que le podían haber dicho y se lo dijeron, porque en el caso de Pedro, que era pescador, fue sin preguntar mucho a obedecer lo que le decía el carpintero. Pero acá el carpintero le estaba hablando a los agricultores. Y los agricultores le decían que faltaban, ¿cuántos meses para la cosecha? 4 meses para la cosecha. Entonces Jesús les dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Ahora yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Mi hermano, la cosecha está madura. Tu campo, tu sembrado es tu casa. Tu campo es tu lugar de trabajo. Tu campo es tu universidad. Tu campo es tu colegio. Tu campo es esa comisión donde te sumaste como integrante en esa comisión barrial, en esa cooperativa en el colegio, esa cooperativa de padres. Allí ese es tu campo. Mi campo es el colegio. Mi campo son los padres. Mi campo son los niños. Y los campos están listos. Nos faltan 4 meses. El trabajo es aquí y ahora. Si la cosecha no es levantada hoy, se va a echar a perder. La cosecha la debemos levantar ahora. Y nosotros pudimos estar viendo todos estos fines de semana cómo una y otra vez venían almas a Jesús.
a implorar su favor, a implorar su sanidad, a implorar una respuesta para la situación en sus casas. Los campos están listos. La gente quiere y necesita a Jesús. Ahora, Jesús quiere ser su respuesta y Él es la respuesta de ellos y es nuestra respuesta. Pero Él va a hacer eso y se la va a entregar a aquellos a través de mi vida y a través de la tuya. Amén. Amén. Yo quiero compartirte algo que está sobre mi corazón. Dios tiene mucho para nuestras vidas, mucho para nuestra iglesia. Dije primero vida, porque iglesia sos vos, Bernie, iglesia soy yo. Esto es templo, esto es edificio, estos son paredes y techo, pero iglesia sos vos, iglesia soy yo, y Dios tiene mucho para nosotros. Pero necesita de nuestra disponibilidad. Necesita de nuestra respuesta. Y saben que Dios estuvo haciendo muchas señales. La palabra dice que las señales nos van a acompañar. Nosotros tuvimos un culto el día sábado, una serie de testimonios tremendos de lo que Dios estuvo haciendo y sigue haciendo en la vida de las personas. En el primer culto también vimos toda esa cantidad de hombres que vinieron del campo. 42 personas que entendieron que Jesús los ama y que le está llamando y que no tuvieron el más mínimo recelo ni cuestionamiento de decirle sí, te quiero seguir, te quiero obedecer, y pasaron por las aguas del bautismo sin cuestionamiento, porque entendieron que solamente en Él está la respuesta de todo lo que ellos están esperando. Pero ¿saben qué? Yo creo y declaro que cada uno de esos varones es un samaritano más que va a ir a su barrio, que va a moverse en esta ciudad y que va a traer a otros más a la casa de Dios. Va a sumar a la familia de Dios. Va a añadirle hijos al Padre. Amén. Yo quiero ser una de las que le añada hijos. Que le añada hijos al Padre. Porque empiece la tarea y porque la termine. Aunque sea el trabajo de hormiguita, mi hermano. No tengas en poco el esfuerzo. No tengas en poco tu trabajo. Todo es hermoso, valioso y abundante en la presencia de Cristo. Todo es valorado. Todo lo que hagas. La más mínima sonrisa. Ese pan que compartiste. Ese vaso de agua. Esa palabra de aliento. Ese es tu pasaje a un corazón abierto. Ese es el corazón que no te va a decir que no, porque recibió el amor de Cristo a través de tu vida. Y si la obra de Jesús es evangelizar, la obra de la iglesia es evangelizar. Y como decíamos, usted y yo somos la iglesia. Y ese es nuestro trabajo. Entonces Jesús nos habla a nosotros diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esto dice la palabra de Dios. Siempre va a estar con nosotros. No tengamos miedo. No tengamos miedo de ir, no tengamos vergüenza de compartir lo que Jesús está haciendo. Compartamos lo que Él está haciendo. Contémosles a otros. Hablábamos con las jovencitas y entre ellas algunas que ya están en edad de ponerse de novio y que por ende se han puesto de novio. Hablábamos y decíamos: ahora querés que todo el mundo lo sepa, ¿no es cierto? Cuánto amás a la persona, tus sueños, tu proyecto. Y me dice: por supuesto.
y nosotros tenemos el mejor novio. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Si tenemos al novio perfecto, sin mancha alguna, ¿por qué me voy a avergonzar? ¿Qué puedo perder? Un contacto. Va a dar la vuelta y te aseguro que va a volver. Ante la menor dificultad va a volver a tu lado porque sabe que tenés la respuesta, porque tenés a Jesús. Entonces no temas. Haz la obra. Haz la obra de evangelista. Haz la obra de llevar el mensaje. La iglesia que evangeliza es la iglesia que está viva. Podíamos ver en el primer culto, eso era vida, era gozo, era alegría. Era una casa llena de hijos. Está viva. La iglesia que no predica, que no comparte a Jesús, es una iglesia seca, es una iglesia árida, una iglesia que termina muriendo espiritualmente. Una iglesia que termina con un gran edificio y un par de sillas ocupadas. Esa es la iglesia que no evangeliza. Y la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 9:10 dice, porque la pregunta es ¿cómo traemos vida a la iglesia? Y la palabra de Dios dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Mujer, varón, al sepulcro vamos a llegar todos. No vamos a zafar. Más tarde o más temprano vamos a terminar en esa caja y no de zapato. Vamos a terminar ahí. Y la palabra dice que ¿qué tenemos allí? Proyecto, sueños, vidas para alcanzar. Ya no hay más nada, ya se terminó. Entonces todo lo que nos venga a la mano para hacer, que podamos hacer en este tiempo. Todo lo que podamos. Todo es bueno y en las manos de Cristo es lo mejor. Y Él le da fruto. Y mucho fruto a ese trabajo, a ese esfuerzo. Entonces la pregunta es, tú, yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? En el libro de Lucas 9:62 hay una respuesta de Jesús. Y dice que Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Jesús no te trajo acá para que mires atrás. Él no nos trajo hasta aquí para que volvamos. Él nos trajo hasta aquí para que sigamos. Así como Él estuvo enfocado en su Padre, obedeciendo y haciendo. Así es como Dios nos quiere. Imagínense si ese hombre que está arando allí mira para atrás. ¿Quedaría el campo como el que está al lado? De ninguna manera. Dios te trajo hasta aquí para que sigas, porque delante tuyo abrió camino, y camino de bien, camino con un final que es de éxito. Porque el Hijo de Dios que está enfocado y camina sus caminos es el que llega al éxito. Ahora la pregunta es, ¿cuándo termina nuestro trabajo de evangelismo? Decíamos hoy en el primer culto, los varones podrían haber dicho, fue hermoso lo que Dios nos regaló, una multitud de varones, más del 50%, estadísticamente le cuento el 82%. De bautismo. Los varones pasaron el 50% de bautismo.
¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por esto? Ese es el ejército que se viene. Ese es el potencial que hay en nuestros varones. Esa es la generación que se viene. Pero ellos tranquilamente podían haber dicho y ya está. El trabajo ya está. Ya le trajimos a Dios 42 vidas. Tuvimos un retiro hermoso y hasta aquí llegamos. Pero nuestro trabajo, de acuerdo a la palabra, Mateo 25, 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Cuando Dios nos llama y nos dice, buen siervo y fiel, entra en la felicidad de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Él nos está diciendo que nuestro trabajo de salvar a uno más para Él termina cuando estemos en su presencia. Eso nos está diciendo la palabra. Y yo sé que así como los jóvenes que vinieron hoy en la tarde, todos los otros equipos que están viniendo tienen mucho trabajo. Mucho trabajo para dar crecimiento y cuidado, como decía el pastor hoy en la tarde, a los bebés que están naciendo. Y darle ese crecimiento y ese cuidado y enseñándole a que su fe aumente y a que puedan desarrollar sus habilidades, los dones, los talentos a través del servicio. Eso se llama discipulado. Y yo sé que como iglesia en este año nos determinamos a levantar líderes, porque necesitamos líderes, necesitamos discípulos. Pero quiero compartirte una cosa, mi hermano, porque hagamos lo segundo que es bueno y necesario hacerlo, no dejemos de hacerlo primero. ¿Saben por qué? Porque la vida no van a esperar a morirse hasta que nosotros estemos preparados. Nosotros tenemos que ir hoy a esa vida. Y la mejor herramienta que podés tener es tu testimonio. Si por ahí no tenés una gran preparación teológica, vos tenés un testimonio de la mano de Dios sobre tu vida. De lo que Él hizo, cómo cambió tu vida, cómo cambió tu hogar, cómo te restauró todas las cosas. Esa es tu herramienta y esa es la sabiduría que Dios quiere que utilices. Y así como te puso, decía el pastor hoy, a un papá, a una mamá espiritual, a un hermano mayor que cuide de vos, vos también podés hacer eso. Comenzar a cuidar a ese nuevo. Pero no dejar de hacer la obra. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Los campos están listos, este es el tiempo. Que no se pierda la cosecha. Que no se pierdan los frutos. La obra del Señor es igual a decir empezar y terminar. ¿Y saben qué? Jesús empezó y terminó la obra. Por eso leemos en el pasaje de Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, allí en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Iglesia, Jesús pudo decir, todo se ha cumplido. Porque de principio a fin se determinó y obedeció lo que el Padre le pedía. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos en este lugar, estamos dispuestos a decirle, sí, Señor Jesús, yo voy a ser uno de esos como tú, que voy a empezar la obra y que la voy a terminar, que no voy a dejar a la mitad, que no voy a dejar a media lo que empiece, lo voy a completar? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a asumir este compromiso, este pacto delante de Dios? Si es así, ponete en pie.
Y que en esta noche, este desafío que Jesús nos está lanzando una vez más, y que más allá de un desafío es un mandato, nosotros con temor y con temblor podamos obedecer y podamos hacerlo. Así como estás, con lo que te dio, con lo que te dio, con lo que tenés, así como está, Él te va a ir añadiendo, pero haz la obra, uno más para el Señor, uno más. Hoy nos estamos viendo, nosotros no sabemos si nos vemos dentro de un rato. Uno más. Esa es tu mejor ofrenda. Más que todo esfuerzo, esa es tu mejor ofrenda. Un alma más para Él. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque entendemos, creemos y declaramos que no vuelve a ti vacía. Padre, gracias porque en esta noche, Señor, nos estás dando nuevas oportunidades. Nos estás recordando la misión para la que nos trajiste a este mundo, papá. Gracias, Señor Jesús. El clamor es, Señor, haz que valga. Señor, haz que valga el día más de vida que tú nos regalas. Señor Jesús, que sea un día efectivo, que sea un día donde te presentemos la mejor ofrenda de un alma más para ti, Señor. Bendice a mis hermanos, aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en sus corazones, en el mío, Dios. Que podamos ser ese equipo, ese ejército tuyo, Dios, que no descanse, que no esté tranquilo si en este día, Señor, no te hemos presentado uno más para ti. Padre, perdónanos porque muchas veces estamos distraídos y tantas otras, Señor, estamos como insensibles y otras estamos como apáticos a aquello que nos estás pidiendo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer la obra. Te necesitamos a ti en nuestras vidas, en nuestras casas. Bendice mis hermanos. Bendícelos, Señor Jesús. Que este despertar, Señor, sea con los ojos grandes y abiertos y poder verlos a través de ti y ver los campos listos. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú lo vas a hacer en mi vida y en la vida de mis hermanos. Señor, te entregamos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque los resultados están y los vamos a ver mucho más, Padre. En el nombre de Jesús, despídenos con tu paz y con tu gozo, Dios. Amén. Amén. A tus pies arde mi corazón. Cántale de corazón a Dios. Que Él sea tu deleite. Si Él es tu deleite, allí están tus fuerzas, allí está tu entusiasmo, allí están tus ganas para hacer la obra. Adórale, adórale a Él. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Yeah.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Él haga misericordia en tu vida. En esta semana Dios te bendiga y te use para extender su reino. Amén. Que tengas una semana de victoria.